La historia del Jardín del Edén es una de las más fascinantes y, al mismo tiempo, más enigmáticas de la Biblia. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el verdadero significado detrás de esta historia? ¿Qué ocurrió realmente en aquel paraíso creado por Dios? La narración bíblica a menudo está rodeada de diversas interpretaciones, teorías e incluso distorsiones. Sin embargo, a medida que profundizamos en las Escrituras, podemos encontrar verdades profundas que revelan mucho más de lo que imaginamos. En el libro del Génesis vemos a Dios creando un lugar perfecto donde Adán y Eva pudieran vivir en plena comunión con Él. Pero, ¿qué simboliza este jardín para nosotros hoy? ¿Su mensaje va más allá de un simple relato histórico? En este vídeo, exploraremos los misterios ocultos del Jardín del Edén y entenderemos cómo este evento da forma a nuestra comprensión del propósito de Dios para la humanidad. Desmitifiquemos algunas ideas populares y centrémonos en lo que realmente nos enseña la Biblia sobre este lugar extraordinario. Para entender los misterios del Jardín del Edén es imprescindible remontarse al principio de todo, donde comenzó la historia de la humanidad. El relato bíblico del Edén está registrado en los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis, y es aquí donde encontramos preciosos detalles sobre la creación del hombre y la mujer, el entorno perfecto en el que fueron colocados y la íntima relación que disfrutaron con Dios. Génesis 2:8 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Edén no era solo un lugar físico exuberante, sino que representaba el escenario perfecto para la manifestación del plan divino, un lugar donde los seres humanos podían vivir en armonía con su Creador, disfrutando de una vida plena y sin pecado. En el jardín, Dios proveyó todo lo necesario para el sustento y la felicidad del hombre. Había árboles agradables a la vista y buenos para comer, y en el centro del jardín destacaban dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva fueron creados para cultivar y cuidar el jardín, pero también para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero fue precisamente en este ambiente de perfección donde se presentó a la humanidad la elección entre el bien y el mal. Entender este contexto nos ayuda a darnos cuenta de que el Edén no es solo una historia antigua, sino un reflejo de la lucha espiritual que enfrentamos hoy. La creación, la caída y las consecuencias que siguieron nos revelan verdades profundas acerca del propósito de Dios para nuestra existencia. Cuando analizamos la narración bíblica del Jardín del Edén, nos damos cuenta de que hay elementos simbólicos profundos que revelan aspectos esenciales del plan de Dios para la humanidad. Uno de los misterios más intrigantes está relacionado con los dos árboles mencionados en Génesis, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida representa la plena comunión con Dios, fuente de la verdadera vida y la inmortalidad. Su presencia en el centro del jardín demuestra que la vida eterna estaba disponible para la humanidad, siempre que permaneciera obediente a la voluntad divina. Por otra parte, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la libertad de elección que Dios concedió al hombre, permitiéndole decidir entre seguir los caminos de Dios o buscar su propia independencia. Otro misterio fascinante es el papel de la serpiente, que aparece en Génesis 3 como agente de la tentación. La Biblia revela que Satanás usó la serpiente para engañar a Eva, llevándola a cuestionar la bondad y la verdad de las palabras de Dios. El enemigo utilizó una estrategia sutil, sembrar dudas en el corazón de la mujer, sugiriendo que la obediencia a Dios les privaba de algo mayor. Este engaño sigue siendo una de las principales armas del enemigo hoy en día. Además, el verdadero significado de la expulsión de Adán y Eva del jardín a menudo se malinterpreta. Muchos ven la expulsión como un castigo severo, pero en realidad fue un acto de misericordia divina. Si el hombre tuviera acceso al árbol de la vida después de la caída, viviría eternamente en un estado de pecado y separación de Dios. Así, la expulsión fue una protección, señalando la necesidad de una futura redención a través de Cristo. Estos misterios revelan que el Jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino un espacio donde estaban en juego profundas realidades espirituales. Incluso hoy, la humanidad se enfrenta a dilemas similares, la elección entre la vida en Dios o la independencia que conduce a la destrucción.
Desde el principio, el jardín del Edén fue diseñado para ser más que un entorno perfecto, reflejó el plan original de Dios para la humanidad, una vida de comunión, propósito y verdadera libertad. Creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos recibieron el don del libre albedrío y la responsabilidad de gobernar la creación bajo la guía divina. Génesis 1:28 revela la intención de Dios cuando dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto demuestra que la humanidad fue creada para reflejar la gloria de Dios en la tierra, administrándola con sabiduría y justicia. Además, el Edén era un lugar de intimidad con Dios. Adán y Eva tuvieron acceso directo a su presencia, viviendo sin miedo, culpa ni vergüenza. El plan divino era que esta relación se perpetuara y se extendiera a las generaciones futuras. Sin embargo, para que esta comunión fuera genuina, era necesario que el hombre eligiera amar y obedecer voluntariamente a Dios. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín representaba esta elección. Dios quiso que la obediencia fuera fruto del amor, no de la imposición. Así, el libre albedrío se convirtió en un elemento central del plan divino, permitiendo a los seres humanos elegir entre confiar en la sabiduría de Dios o seguir su propio camino. Desafortunadamente, la decisión de desobedecer resultó en la pérdida de este estado de armonía. El pecado interrumpió el plan original, trayendo consecuencias dolorosas como la separación de Dios, el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, desde el Edén, Dios ya había preparado un camino de restauración. Génesis 3:15 apunta a la promesa de redención, cuando Dios declara que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía de la venida de Cristo. Así, el jardín del Edén nos recuerda que el propósito de Dios nunca ha sido frustrado. A través de Cristo, la humanidad puede regresar al plan original y experimentar nuevamente la plena comunión con el Creador. A lo largo de los siglos, el jardín del Edén ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Muchos intentan localizar este paraíso perdido, mientras otros sugieren interpretaciones simbólicas que distorsionan el verdadero significado del relato bíblico. Sin embargo, para entender correctamente el Edén, debemos atenernos a lo que las Escrituras nos revelan, sin caer en mitos o malas interpretaciones. Una de las teorías más populares se refiere a la ubicación geográfica del Edén. Génesis 2, 10-14 menciona 4 ríos, Pisón, Gión, Tigris y Eufrates, como referencias geográficas. Algunos estudiosos especulan que el Edén estaba ubicado en Oriente Medio, entre los actuales Irak e Irán. Otros sugieren que fue destruido por el diluvio, lo que hace imposible identificar su ubicación. Sin embargo, la Biblia no enfatiza la ubicación física, sino más bien el mensaje espiritual que transmite el Edén. Otro concepto erróneo es la idea de que Eva fue la única responsable de la caída de la humanidad, una visión a menudo reforzada por interpretaciones distorsionadas. La Biblia, sin embargo, es clara en que Adán también fue responsable. En Romanos 5:12, Pablo explica que el pecado entró al mundo a través de un hombre, Adán, mostrando que ambos fueron responsables de la desobediencia. Muchas tradiciones también asocian el fruto prohibido con la manzana, sin embargo, las Escrituras nunca mencionan el tipo de fruto. Esta suposición ha surgido en traducciones posteriores y en la cultura popular. El enfoque del relato bíblico no está en la aparición del fruto, sino en el acto de desobediencia y sus consecuencias espirituales. Además, hay quienes ven el jardín del Edén como una mera alegoría, negando su existencia literal. Sin embargo, Jesús y los apóstoles se refirieron al relato de la creación como un hecho real, Mateo 19, 4-5, 1 Corintios 15-22, lo que reafirma su veracidad dentro de la cosmovisión cristiana. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino un profundo reflejo de las intenciones espirituales de Dios para la humanidad. Su estructura y elementos revelan verdades espirituales que resuenan en toda la Biblia, apuntando a una relación íntima entre el Creador y la criatura. En primer lugar, el Edén simboliza la presencia de Dios. En Génesis, vemos que el Señor se paseaba en el jardín al aire del día, Génesis 3:8, lo que indica que el Edén era un lugar de comunión directa e ininterrumpida con Él.
Este concepto se repite a lo largo de las Escrituras y culmina en la promesa de Apocalipsis 21:3, donde Dios morará nuevamente con su pueblo. Otro aspecto espiritual importante es que el Edén representa la vida abundante y la provisión divina. Dios proveyó todas las necesidades de Adán y Eva, tanto físicas como espirituales. Asimismo, Jesús afirma en Juan 10:10 que vino para dar vida en abundancia, restaurando el acceso al Edén espiritual a través de la redención. La presencia del árbol de la vida en el jardín apunta a Cristo, quien es descrito en las Escrituras como la verdadera fuente de vida eterna, Apocalipsis 22:2. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la elección entre confiar en Dios o buscar la autonomía, una decisión que todos enfrentamos diariamente en nuestro viaje espiritual. Además, el Edén también nos enseña sobre la santidad y la obediencia. Dios ha establecido límites claros para el hombre, mostrando que la verdadera libertad radica en vivir dentro de sus preceptos. La expulsión del jardín nos recuerda las consecuencias de la desobediencia, pero también la gracia divina que siempre ofrece un camino de regreso. Así, el significado espiritual del Edén trasciende su relato inicial, invitándonos a buscar una restauración de la relación con Dios, que es posible a través de Cristo. La historia del jardín del Edén no es solo un relato del pasado, sino una rica fuente de lecciones espirituales para la vida moderna. Los desafíos que enfrentaron Adán y Eva reflejan las luchas que aún experimentamos hoy, especialmente cuando se trata de la obediencia, la confianza en Dios y las consecuencias de nuestras decisiones. Una de las lecciones más importantes que nos enseña el Edén es la importancia de la obediencia. Dios ha establecido límites claros para el hombre, no para restringirlo, sino para protegerlo. Hoy en día, nos vemos constantemente desafiados a elegir entre seguir la voluntad de Dios o buscar nuestra propia independencia, y la historia del Edén nos recuerda las consecuencias de tomar la decisión equivocada. Además, aprendemos sobre la gracia divina y la redención. Incluso después de la caída, Dios proporcionó una promesa de salvación, mostrando que su amor es mayor que nuestros errores. Esta verdad nos da esperanza de que, independientemente de nuestros fracasos, siempre hay un camino de regreso a Dios a través de Cristo. Finalmente, el Edén nos enseña que la verdadera satisfacción se encuentra en Dios. Así como Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en su presencia, nosotros estamos llamados a buscar nuestra realización y propósito en Él. Aunque el jardín del Edén se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva, la Biblia nos revela una promesa de restauración que es cumplido por medio de Jesucristo. La narración del Edén no termina con la caída, sino que apunta a un futuro glorioso donde se restaurará la relación perfecta entre Dios y la humanidad. En Apocalipsis 22, encontramos una descripción del nuevo jardín del Edén, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde no habrá más maldición, sufrimiento ni muerte. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, Apocalipsis 22:1. El jardín perdido será restaurado de una manera aún más gloriosa, y todo aquel que confíe en Cristo tendrá acceso al árbol de la vida, que proporcionará vida eterna. La promesa de un nuevo Edén nos da esperanza. A pesar de los desafíos que enfrentamos hoy, sabemos que Dios tiene un plan redentor y, al final, restaurará la perfección original. Este nuevo comienzo se caracterizará por la plena comunión con Dios, donde viviremos en su presencia sin las barreras del pecado. Por medio de Cristo ahora podemos experimentar el primer destello de esa restauración. La redención que Él ofrece nos permite regresar a la relación íntima con Dios que Adán y Eva tenían en el principio. Por tanto, el jardín del Edén no es solo un recuerdo del pasado, sino una esperanza viva para el futuro, un futuro en el que viviremos eternamente en el jardín del Edén, con sus misterios y lecciones profundas, es mucho más que una historia del pasado. Él es una ventana al plan original de Dios para la humanidad, un plan de comunión, abundancia y libertad que fue interrumpido por la desobediencia pero que continúa siendo restaurado a través de Cristo. Al reflexionar sobre lo que el Edén nos revela, podemos comprender mejor la importancia de la obediencia a Dios, la profundidad de su gracia y la esperanza que Él nos ofrece para un futuro restaurado. El Edén no es solo un lugar físico que ha sido abandonado, sino un símbolo eterno de intimidad con Dios y de la vida plena que Él desea para todos nosotros. Hoy,
como individuos y como comunidad de fe, estamos llamados a vivir a la luz de las lecciones que el jardín nos enseña, confiar en